Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sección práctica de nuestro módulo de gestión y procesamiento de datos con Python. Nosotros hemos preparado este notebook con diversos ejemplos y ejercicios prácticos para practicar y que puedan comprender de una mejor forma cómo pueden ustedes utilizar estas herramientas. En este notebook que tenemos acá, el primer paso sería conectarnos a Google Colab. Aquí esperamos unos cuantos segundos y ya veremos que podemos tener acceso a los 12 GB de memoria RAM y a la memoria ROM o al disco duro. Como habíamos visto anteriormente, nosotros podemos explorar cada celda y su contenido y determinar si esta corresponde a una celda de texto o de código. En este caso, podemos observar que esta celda cuenta con una imagen que es el logo de la Organización Panamericana de la Salud. Estas celdas las podríamos reordenar clicando en bajar celda. De este modo la tendríamos debajo de la anterior, devolverla a su espacio original, podríamos generar un enlace hacia una celda específica, agregar comentarios, editarla, abrirla en una pestaña nueva, como podemos ver acá, eliminarla o también copiarla, cortarla o seleccionarla. Como habíamos visto anteriormente, Python tiene diversos tipos de datos y vamos a verlos uno a uno. El primer tipo de dato es el texto, el primero de los cuales vamos a ver, y este podemos asignarlo a una variable que puede ser esta variable x. Presionando control enter podemos ejecutarlo y podemos pasarlo por la función print para obtener su resultado. También podemos utilizar la función type para ver cuál es su tipo y vemos que es de tipo string. Cuando utilizamos datos numéricos podemos asignarlos igualmente a una variable, en este caso a es igual a -1, y al pasar esta variable a por la función tipo, veremos que es un valor entero o integer. Si hacemos lo mismo pero con un número decimal, veremos que este es un número flotante. También si vemos un valor booleano, aquí podemos ver true como el valor verdadero, veremos que es de tipo booleano. También podemos asignar el valor falso y vemos que el tipo de dato no cambia. También presionando control MB podemos generar una nueva celda de código y si simplemente llamamos a la variable podemos ver que esta despliega su valor. También tenemos la variable d con el valor none que corresponde a dato nulo y si la desplegamos directamente vemos que no va a desplegar nada, es decir, no tiene ningún valor. Igual, si la imprimimos, veremos que en este caso indica que el valor es nulo, pero de forma textual, a pesar de que esta variable no tenga ningún valor específico, ni texto, ni numérico. Como habíamos visto, la compilación o la agregación de estos tipos de datos puede generarnos estructuras de datos más complejas. En este caso vemos una fila, la misma que habíamos visto anteriormente. Podemos acceder a los elementos de esta fila, por ejemplo, a la fila L, nuevamente utilizando corchetes cuadrados e indicando el elemento que queremos buscar. En este caso el elemento 0 sería el primer elemento. Al hacerlo así podemos observar que accedemos al elemento 1. Podemos indicar el elemento 1, que sería el 2, y obtenemos el número 2. Como habíamos dicho, las listas son mutables, es decir, que podemos seleccionar el elemento 1, es decir, el segundo de la lista, y añadirle un nuevo valor. En este caso será un texto que será nuevo valor. Vemos que lo hemos añadido y presionando nuevamente control MB y desplegando los resultados, podemos ver que nuestro segundo valor tiene el dato nuevo valor. Como habíamos visto, las tuplas son muy parecidas a las filas. La diferencia de estas es que son inmutables. Vamos a probar a hacer un ejercicio similar al anterior de transformar un dato que ya tenga esta tupla. En nuestro caso, el elemento es t, es decir, es la variable t. Y cuando lo ejecutamos, vemos que la tupla no permite cambiar este valor. La única forma
para hacerlo es generando una tupla nueva, que puede contener obviamente el mismo nombre. Aquí vemos que la tupla, de forma original, tiene unos datos repetidos, es decir, tiene el 5 repetido 5 veces. Si aplicamos la función set, vamos a ver cuál es el set o el conjunto de elementos que tiene esta tupla. Aquí vemos que son los valores del 1 al 5, pero el 5 no se repite. Adicionalmente podemos ver el diccionario y podemos acceder a él con corchetes cuadrados indicando la llave. En este caso accedimos a la letra que es A, pero si cambiamos la llave 1, podríamos acceder al valor 1. A los diccionarios se les puede aplicar un método. Originalmente los métodos se aplican con el objeto al cual se le van a aplicar seguido de un punto y posteriormente el nombre del método. El método keys nos devuelve la serie de llaves de un diccionario. Ahora vamos a ver la indexación de datos. Indexación de datos se refiere a la selección de un dato de acuerdo con un índice, generalmente con su lugar, y de esta forma podemos seleccionar datos o elementos internos a un conjunto, o a una lista, o a una tupla, o incluso a un diccionario. Aquí podemos ver que tenemos la lista L y podemos imprimir dos comandos, es decir, imprimir el primer elemento es y el primer elemento de la lista L. Aquí vemos que el primer elemento es 1. Si cambiamos el número del elemento que queremos ver, 1, en este caso sería el segundo, podemos ver que el primer elemento no sería el segundo elemento es nuevo valor. Nosotros podemos establecer una nueva variable, que sea la variable palabra, y no solamente asignar el número del elemento interno de esta variable que queremos, sino una serie o un rango. En este caso serían los valores de 0 a 3, es decir, del primero al tercer elemento. Podríamos colocarlo de el segundo elemento al quinto, por ejemplo, y aquí veríamos que obtenemos hola. Asimismo podemos obtener una indexación de datos indicando con dos puntos, es decir, todos los datos del inicio de 0 hasta -2. De este modo no obtendremos los últimos dos elementos, que es DO de hola mundo. Podríamos indicar -5 para quedarnos solamente con el valor hola. Estos son los datos básicos o los tipos de datos y tipos de estructuras básicas en Python, pero Pandas nos permite ampliarlos y poder utilizar data frames, que como habíamos visto son un arreglo bidimensional de datos, en el cual tenemos una serie de índices, una serie, como la podemos ver acá, y el nombre de cada una de estas columnas. Este es el tipo de datos más utilizado en hojas de cálculo. Nosotros podemos crear una serie, pero para ello primero debemos importar las librerías, que como habíamos visto anteriormente son una serie de secuencias, de funciones, de métodos ya predeterminados que podemos utilizar. Para esto podemos importar pandas como PD es su abreviación, importar NumPy, que como habíamos dicho, facilita la gestión y el procesamiento de datos numéricos, y ya que los hemos importado podemos generar una variable s con pd, es decir, con pandas, punto, el método series, y dentro de la serie podemos asignar una lista, que aquí sería del 1 al 5. Y para compararla vamos a crear una lista también con los números del 1 al 5. Cuando desplegamos el valor de la lista, aquí ya en esta X voy a quitar el valor anterior, pero cuando desplegamos el valor de la lista, veremos que obtenemos los mismos elementos, pero al ejecutar o al desplegar los valores de la serie, veremos que tenemos los mismos elementos, pero también un índice que indica el orden de estos elementos. Este índice lo podemos cambiar. En este caso vamos a crear una nueva serie con los mismos elementos, pero vamos a asignar que el índice sean letras de la A hasta la E. Al desplegarlo vamos a ver que tenemos los elementos, datos originales,
y también su índice. Podemos acceder a estos elementos utilizando el índice, como podría ser en un diccionario. Aquí elegí el elemento A, pero podría elegir el elemento D. También podemos hacer indexación de datos con el número del elemento. En este caso el primer elemento es un 1 y el tercer, en este caso cuarto elemento, porque debemos recordar que el número, el orden de los elementos en Python comienza desde 0. El cuarto elemento, es decir, el número 3, es 4. También podemos seleccionar diversos elementos, pero para esto debemos proporcionar una lista dentro de los corchetes que utilizamos para hacer la indexación de los datos. En este sentido, queremos el dato número 0, número 2 y número 4. Y aquí observamos que obtenemos 1, 3 y 5. Ya una agregación de series, o es decir, diversas series pegadas entre ellas, nos van a permitir generar u obtener un data frame.